Un legado de sombras, la infamia de Belitz-Heilstätten. Enclavado en los bosques de Brandeburgo, Alemania, se encuentra una reliquia inquietante de la historia, Belitz-Heilstätten. Este extenso complejo hospitalario, una vez un faro de esperanza, ahora se erige como un escalofriante testimonio de los horrores de la guerra y lo inexplicable. Sus edificios en ruinas susurran historias de sufrimiento, muerte y lo sobrenatural. Belitz-Heilstätten no es solo un lugar, es una pesadilla viviente grabada en el tejido del tiempo. El aire es denso con el peso de innumerables almas perdidas. El silencio solo se rompe con el crujido del metal oxidado y el susurro de las hojas. Es un lugar donde las sombras bailan en los pasillos. Es un lugar donde el pasado se niega a permanecer enterrado. He investigado innumerables lugares embrujados en todo el mundo, pero Belitz-Heilstätten posee un poder único. Es un vórtice de energía negativa, un imán para la actividad paranormal. Las historias que emergen de sus paredes derruidas no son para los débiles de corazón. Son relatos de atrocidades indescriptibles y encuentros escalofriantes con el otro lado. Este es un lugar donde el velo entre nuestro mundo y el siguiente es delgado. Es un lugar donde los muertos todavía caminan. Este es Belitz-Heilstätten, el hospital maldito en el bosque. De la esperanza al horror, un siglo de guerra y sufrimiento. Belitz-Heilstätten nació de buenas intenciones. Construido a finales del siglo XIX, su propósito inicial era noble: brindar santuario y curación a los enfermos y cansados de Berlín. El complejo, una maravilla de la arquitectura moderna para su época, fue diseñado para ser una ciudad de salud autosuficiente, con más de 60 edificios repartidos en 200 hectáreas. Pero el siglo XX tenía otros planes para Belitz-Heilstätten. El estallido de la Primera Guerra Mundial transformó el sanatorio en un hospital militar. Miles de soldados, heridos en las trincheras, llenaron sus salas. El aire, una vez lleno de la esperanza de recuperación, se cargó con el hedor a antiséptico y muerte. La Segunda Guerra Mundial trajo más horrores. El hospital se convirtió en una instalación crucial para el régimen nazi, tratando a soldados heridos y realizando experimentos siniestros en pacientes desprevenidos. Historias de tortura y negligencia médica se filtraron por detrás de las puertas cerradas, manchando el legado del hospital con un tono aún más oscuro de maldad. Después de la guerra, los soviéticos reclamaron Belitz-Heilstätten, continuando su uso como hospital militar hasta la caída del muro de Berlín en 1989. Décadas de abandono siguieron, dejando que el otrora gran complejo se decayera en un escenario inquietante de ventanas rotas, pintura descascarada y vegetación desbordante. Susurros de experimentos nazis, el enigma del pabellón 13. El verdadero alcance de los horrores infligidos dentro de los muros de Belitz-Heilstätten durante la era nazi permanece envuelto en misterio. Persisten los rumores de horribles experimentos médicos realizados en prisioneros de guerra, disidentes políticos e incluso niños. El pabellón 13, en particular, se ha convertido en un punto focal para estas historias escalofriantes. Los susurros hablan de procedimientos poco éticos, cirugías agonizantes sin anestesia y la prueba de medicamentos experimentales en sujetos involuntarios. Se dice que los gritos de los torturados resonaban por los pasillos, sus súplicas de misericordia cayendo en oídos sordos. Una de las leyendas más perdurables es la de un programa secreto destinado a crear una raza superior. Circulan historias de esterilización forzada, manipulación genética y otros intentos retorcidos de controlar la evolución humana. Si bien la evidencia concreta sigue siendo esquiva, la sola idea de tales atrocidades causa escalofríos. La verdadera naturaleza de los experimentos realizados en el pabellón 13 puede que nunca se conozca por completo. Los nazis, en su retirada, fueron meticulosos en destruir cualquier evidencia incriminatoria. Pero las historias persisten, transmitidas de generación en generación, un escalofriante recordatorio de la oscuridad que puede acechar bajo la superficie de la humanidad. Sección 4. Espectros en las ruinas.
Historias de lo inexplicable. Con una historia tan oscura y turbulenta, no es de extrañar que Billits-Heilstätten sea considerado uno de los lugares más embrujados de Europa. Los espíritus de aquellos que sufrieron y murieron dentro de sus muros parecen no querer o no poder encontrar la paz. Su presencia se siente en cada sombra, cada crujido de las tablas del suelo y cada ráfaga de viento que aúlla a través de las ventanas rotas. Tanto los visitantes como los investigadores paranormales han informado de una amplia gama de fenómenos inexplicables. Voces incorpóreas susurrando en la oscuridad, puntos fríos que desafían la explicación y la abrumadora sensación de ser observados. Algunos incluso han afirmado haber capturado evidencia fotográfica de figuras espectrales acechando en las sombras. Sección 5. La enfermera jefa fantasmal. Una presencia maligna persiste. Entre los muchos espíritus que se dice que vagan por Billits-Heilstätten, uno destaca como particularmente malévolo, la enfermera jefa fantasmal. Esta figura espectral, a menudo descrita como una mujer alta con un uniforme blanco manchado, se dice que fue una enfermera de alto rango durante la era nazi. Los rumores de su crueldad y tendencias sádicas hacia los pacientes han persistido, pintándola como una figura a la que temer incluso en la muerte. Los testigos afirman sentir una repentina caída de temperatura y una sensación de temor en su presencia. Algunos han informado haber visto su aparición deslizándose por los pasillos, sus ojos brillando con una luz espeluznante. Otros han escuchado el golpeteo agudo de sus tacones en los pisos duros, incluso cuando el edificio está vacío. Se cree que la enfermera jefa fantasmal está atada a Billits-Heilstätten por sus propios actos oscuros. Incapaz de escapar de las consecuencias de sus acciones en vida, sirve como un escalofriante recordatorio de que algunos pecados nunca pueden ser realmente perdonados, y que el pasado tiene una forma de extenderse desde más allá de la tumba. Sección 6. Ecos de angustia. La sala de niños y sus almas atormentadas. Quizás la zona más desgarradora e inquietante de Billits-Heilstätten es la sala de niños abandonada. Una vez un lugar de risas y esperanza, ahora está envuelto en un aura palpable de tristeza y desesperación. Los ecos de la risa de los niños han sido reemplazados por un silencio inquietante, roto solo por el crujido de los columpios en el patio de juegos cubierto de maleza. Muchos niños fallecieron dentro de estos muros, sucumbiendo a enfermedades, heridas de guerra, o los horrores de la experimentación. Los visitantes han informado haber escuchado los débiles llantos de bebés, las risas de niños invisibles, y la sensación de pequeñas manos tirando de su ropa. Los juguetes, aparentemente intactos durante décadas, se sabe que se mueven solos, como si fueran manipulados por manos invisibles. Los niños de Billits-Heilstätten parecen atrapados en un estado perpetuo de inocencia infantil, incapaces de comprender su propia muerte, o pasar al otro lado. Su presencia sirve como un recordatorio inquietante de la fragilidad de la vida y el poder perdurable del espíritu humano, incluso frente a un sufrimiento inimaginable.